Buenas noches, profesora Norma, ¿cómo está? Buenas noches. Yo me llamo Daniel Díaz, estoy cursando el tercer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y pues el motivo de esta reunión es hacerle unas preguntas sobre didáctica, ¿vale? Ok. Bueno, la primera, ¿qué la motivó a estudiar licenciatura en inglés? Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Norma Constanza Díaz Cortés. Trabajo en el municipio del Guamo, departamento del Tolima, hace más o menos 10 años, orientando lenguas en un colegio técnico distrital. ¿Tu pregunta fue qué? ¿Qué me motivó para? ¿Qué te motivó a estudiar licenciatura en idiomas? Bueno, realmente siempre me han gustado las lenguas extranjeras. Pienso que nosotros debemos darnos la oportunidad de aprender a interpretar de pronto la comunicación de otras personas, de otros lugares, ¿no? Entonces, más que todo fue eso. Y también por la intención de irme del país. Pues nunca sucedió, pero era eso. Bueno, perfecto. Para usted, ¿cuál es la finalidad de la educación? La finalidad de la educación en los jóvenes, sobre todo, es ayudarles a cambiar el chip que tienen hoy en día o que se ha tenido casi siempre de continuar siendo, digamos que, empleado. A mí algo que me ha marcado siempre es tratar de fomentar en los estudiantes un espíritu de libertad económica, laboral y social. ¿Qué es para usted la didáctica? La didáctica es la manera en que le llevo o oriento mis conocimientos a los estudiantes. Es como algo así como las estrategias ya aplicadas. Okay. ¿Qué características debe un docente tener para generar un buen aprendizaje en el estudiante? Bueno, yo creo que son varias. Primero que todo, la motivación. Un docente que no tenga motivación propia, amor propio por lo que está haciendo, difícilmente puede llegarle a los estudiantes y difícilmente puede generar en ellos ese cambio. Entonces, primero que todo, amor por lo que se está haciendo y segundo, tener clara la meta. Uno debe tener clara la meta con los estudiantes frente a qué es lo que yo quiero generar en ellos y definitivamente tener una perseverancia terrible. Hoy en día la educación está en el papel, está llevada. Entonces debemos tener una perseverancia nosotros como maestros de querer lograr o buscar la manera de lograrlo y si hay que cambiar muchas veces de la estrategia, pues hay que hacerlo. ¿Cuáles cree que son los objetivos de la didáctica? Llegar al estudiante. Los objetivos de la didáctica siempre tienen que ser llegar al estudiante independiente de qué tipo de estudiante sea. Lo que pasa es que nosotros en el aula de clase tenemos diversidad de estudiantes en cuanto a su habilidad para aprender. Entonces la didáctica justamente para mí, la didáctica justamente pienso yo que es eso, es tener como la habilidad de llegarle a todos ellos y que todos se sientan identificados con lo que yo estoy orientando. Bueno, ¿cree usted que la didáctica afianza la relación entre la escuela y la vida? Total. ¿Y qué importancia tendría esta relación en la educación del estudiante? Bueno, como te dije hace ratico, la didáctica es todas las habilidades que uno busca, que uno aplica, todas las estrategias, todas esas formas que tengo yo de llegarle al estudiante. De una manera muy directa ellas tienen que ver con el desarrollo de la vida del estudiante, porque si yo te enseño a ti de una manera el verbo to be, por ejemplo, y se te queda para toda la vida, tú vas a tener siempre como en la mente dándole vueltas el verbo to be y en algún momento vas a hablar con el verbo to be, lo vas a utilizar, ¿sí? O el día que tú empieces a estudiar alguna carrera, aparece el verbo to be y va a decir, yo me lo sé. Entonces ese muchacho va a tener como más amor a lo que está haciendo en su vida o a esa carrera que escogió, si fuera el caso que haya escogido estudiar lenguas. Ok, perfecto. ¿Cuál es el método que usted utiliza para impartir sus clases? Bueno,
Yo creo que uno ahorita, hoy en día, y sobre todo ahorita después de la pandemia, uno tiene que aplicar todos los métodos sabidos y por haber. Definitivamente esto se volvió un cuento de nunca acabar. Y los muchachos hoy en día, estoy hablando de los estudiantes de colegio, de bachillerato, los muchachos están nulos totalmente. Ellos entraron en un punto que prácticamente no saben absolutamente nada, ¿sí? Y lo que sabían se les olvidó. Entonces, hay que aplicar de todo. Con ellos hay que aplicar juegos, con ellos hay que aplicar charlas, con ellos hay que aplicar audios, con ellos hay que aplicar videos, con ellos hay que aplicar talleres, con ellos hay que aplicar trabajo en casa, con ellos incluso hay que trabajar con el padre de familia para que ayude como a motivar a los muchachos para que adquieran un conocimiento. Entonces en ese momento yo creo que la mayoría de profesores estamos como en la misma. En este momento uno no puede decir, no, es que mi clase yo la enfoco hacia tal lado, porque definitivamente nos tocó enfocarla hacia todos los lados. O sea, tenemos un reto terrible en este momento, los profesores, y bueno, esto vuelve otra vez a una pregunta que me hiciste hace rato, y es, si no se tiene amor por lo que se está haciendo, pues difícilmente lo logremos. Bueno, siguiente. Teniendo en cuenta la importancia de la planeación de las clases, ¿qué pasos realiza usted para planear una clase? Bueno, los pasos para planear una clase es, primero que todo, pues, mi planeación de clase. Obviamente, el reencuentro con ellos al nuevo momento de los conocimientos, preguntarles cómo están, cómo les ha ido, desayunaron, todos están perfectos, no sé qué, alguien se siente mal, alguien tiene, bueno, esas cosas. Seguido, contar con ellos cuál es el objetivo de la clase, qué tema vamos a tratar hoy, cuál es el objetivo, a qué queremos llegar cuando nos vayamos, qué debe saber cada uno cuando nos vayamos del salón. Y los invito a que se evalúen. Bueno, muchachos, si ustedes no saben esto, esto y esto, entonces fue que les faltó o me faltó a mí en el momento de orientarles. Entonces, que eso lo tengan ellos claro. ¿A qué vinimos? ¿Cuál es la meta y cómo la vamos a lograr? Entonces, yo siempre les regalo a ellos una planeación. Bueno, vamos a hacer, entonces para eso vamos a hacer primero que todo una lectura, después vamos a hacer otra cosa, después nos vamos a reunir en grupos, después vamos a hacer un dibujo, después vamos a hacer tal juego didáctico, ¿sí? Y por último vamos a hacer una lluvia de preguntas. Entonces ellos ya tienen la programación desde el comienzo de la clase y esa programación se empieza a evacuar a medida que pasa el tiempo. Pero trato de que todos los momentos estén ahí. ¿Qué materiales didácticos utiliza para que los estudiantes tengan un mejor entendimiento de la materia que usted imparte? Hoy en día es muy difícil, y vuelvo y repito, la pandemia, después de la pandemia es muy difícil desvincular a los estudiantes del uso de la tecnología, del uso de los celulares. De hecho, ha sido muy difícil en una aula de clase decirle a los estudiantes no saquen celular como se hacía antes, porque ellos vienen como acostumbrados, 2 años de costumbre total de estar ahí tecleando. Entonces, lo que yo he hecho últimamente es decirle, bueno, vamos a utilizar el celular. Entonces, continúo con los grupos de WhatsApp que teníamos durante la pandemia, durante los días de virtualidad. Y entonces, bueno, en este momento vamos a trabajar con un video corto que les estoy enviando ya al grupo. Y entonces ellos miran su video y no sé qué, listo, vamos a levantar la mano el que tenga la primera pregunta. O sea, trato de enviarle los talleres y bueno, pues si no pudimos ir en contra de la tecnología, entonces vamos a rapar con la tecnología. Sí. Bueno, aquí a la siguiente pregunta que tiene referencia a eso. ¿Cree usted que la tecnología es buena herramienta para dinamizar la didáctica? Sí, sí es bueno. Hay que tener muchísimo cuidado en la manera en que se maneja la tecnología, pues porque así como ellos vienen acostumbrados a trabajar en la academia, también vienen acostumbrados a utilizar estos aparatos para unas cosas increíbles que nosotros ya sabemos. Entonces hay que tener mucho control sobre eso, pero sí, total, claro, la tecnología hoy en día es parte de la didáctica. Hoy en día hace parte de la didáctica. Cuando decirte que yo Norma Díaz, pienso que incluso es más efectivo trabajar en un aula de clase donde cada muchacho tenga su tablet, su computador o su celular que trabajar con plastilina. Pensaría yo.
Okay. Ellos tienen, la motivación de ellos está más por ese lado. Ok, sí. Siguiente, ¿qué papel desempeña la didáctica en el proceso de innovación en la educación, especialmente en la asignatura que enseña? ¿Qué papel desempeña la didáctica ahí? En el proceso de innovación en la educación. Pues cuando se innova en, digamos, en un aula de clase, eso motiva. Entonces, si el profesor hoy llegó con un cuento diferente, a decirle, bueno, vamos a trabajar, no sé, un rol diferente con el celular, los muchachos ya van a, como a prestar atención porque no es lo mismo de siempre del tablero y el marcador. Entonces como que ellos se sienten motivados. Al sentirse motivados, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues generan una didáctica solos, sin necesidad de que uno se esté inventando una didáctica diferente. Ellos lo hacen solito. ¿Sí? Entonces simplemente es cuestión de innovar desde la parte real, porque no nos podemos salir de la realidad en la que estamos viviendo. Entonces es innovar desde ahí para que ellos mismos crean su propia didáctica y nosotros estamos desde ahí apoyando, fortaleciendo los conocimientos o reorientando, porque algunas veces esos conocimientos como que se desbocan y se van hacia otro lado. Entonces a nosotros nos toca estar ahí como atajando, espérate tantito, vamos para este lado. Sí, es eso. En su experiencia, ¿cree que es importante que el estudiante haga enlaces afectivos con el contenido de estudio? En este caso, sí, así como lo que pasa es que cuando el profesor demuestra que está enamorado de su materia, de su asignatura, eso se transmite. Entonces es muy bonito ver, por ejemplo, un estudiante cuando uno está hablando de algún tema, digamos en el caso de inglés, retomemos el TUI, estamos hablando del TUI y notar que un estudiante se apasiona con el tema, se enamora del tema, como que crea un vínculo entre tú y yo, y como que sale y en el descanso no lo saludan a uno como lo hacen usualmente en español, sino que le colocan su contenido en inglés. Es muy bonito, pero aparte de ser bonito se da uno cuenta de que sí puede generar en ellos amor por la materia, amor por la asignatura, y eso los hace como coger un interés, una motivación diferente. ¿Cree usted que por medio de la didáctica es posible generar mayor interés a los estudiantes a estudiar una segunda lengua? ¿Y por qué? Por lo mismo, porque se genera motivación, porque se genera gusto, porque se despiertan ellos esas ganas de saber más del tema. Entonces sí, claro, total. Bueno, va una pregunta, es importante. Dice, ¿cree usted que algunas metodologías utilizadas en Colombia limitan el desarrollo de la didáctica? Metodologías, digamos, me refiero a la forma en que algunos profesores enseñan la lengua. Pues lo que sucede es que mire, todo como que gira en el mismo sentido. Cuando un profesor catedrático se acostumbra solamente a utilizar su tablero y su marcador, pues ahí perdimos los muchachos. Ahí perdió a los estudiantes. El estudiante que le coja el libro y que le coja el amor a la asignatura definitivamente es porque le nace del corazón o trae genes de yo no sé dónde. Algo sucedió con él, pero es muy difícil que un estudiante le coja amor a la asignatura cuando el profesor no tiene nada para ofrecer. Cuando al profesor le gusta, porque es que si un profesor se para al frente del tablero y empieza a llenar el tablero con marcador, pues demuestra que el profesor tampoco siente la motivación que debería sentir. Entonces, si el profesor no se apasiona, pues difícilmente el estudiante lo va a hacer. Okay. Bueno, va la última pregunta y terminamos. Basándose en su experiencia, ¿qué consejo podría darnos a los que vamos a empezar con la labor de docentes para aplicar correctamente la didáctica en nuestras clases? Que no pierdan lo que uno gana durante toda la carrera. Cuando uno está estudiando, muchos le llaman fanático y otras personas le dicen, no, es que está recién desempacadito y se viene calientico. Y sí, efectivamente uno viene con todo. Uno apenas termina su carrera, uno tiene tanta energía que uno no sabe cómo plasmarla.
¿sí? Y tiene estrategias, didáctica, metodología, uno, todo eso se lo sabe. Pero resulta que llega un momento en que uno va a la guardia. No sé por qué sucede, pero a la mayoría de profesores les pasa que bajan la guardia. Y entonces se vuelven profesores igual que los demás. Tablero y marcador. O un taller, fotocopia y entrega fotocopias. Y los muchachos no saben nada. Pero acaba con su hora y cobra. Entonces yo el consejo que les daría es no pierdan esa fuerza, esa energía con que salen, digan lo que digan, no la pierdan, porque es que los que tienen que hablar de ustedes son los estudiantes, no los compañeros ni nadie, los estudiantes. Que el día de mañana ustedes vayan por la calle, allá va mi profesor de inglés, a ese profesor me enseñó. Y definitivamente ser humano con ellos. O sea, no que, bueno, sí tengo mucha didáctica, pero soy el bravo del colegio, no, eso ya pasó, hermano. Entonces ya hay que ir con ellos, pero tener muchísimas estrategias y no bajar la guardia. Ok, vale. Bueno, profesora Norma, muchísimas gracias. No, Que pena robarle un tiempito y bueno, Okay. hasta luego. No, con muchísimo gusto. Hasta luego.